Desde Yellowstone, en Estados Unidos, hasta Yoho y Jasper, en Canadá, se encuentran algunos de los parques más impresionantes del mundo. Estas vastas extensiones de tierra cuentan con una belleza natural excepcional, que atrae a millones de turistas cada año. Pero junto con esa belleza, también hay un lado oscuro. Muchos visitantes se pierden en estos parques mientras practican senderismo o caza. Este fenómeno ha sido descrito como el desastre masivo silencioso de la nación, y ha sido documentado por David Paulides, un exoficial de policía convertido en escritor. Paulides ha catalogado más de 1000 de estas extrañas desapariciones, en una serie de libros titulada Los 411 desaparecidos. Aunque sus investigaciones son exhaustivas, el panorama que dibujan no es en absoluto completo. Teme que pueda haber muchos más casos que no sean conocidos por el público, y que probablemente nunca lo sean. Por lo visto, Paulides empezó a trabajar en este proyecto al visitar un parque nacional, donde se le acercó un guarda forestal. Este guardabosques le dijo que había participado en las labores de búsqueda y rescate de un par de desapariciones inexplicables recientes, y que creía que estaba ocurriendo algo más grave. Paulides, amante de la naturaleza, sintió curiosidad por la desaparición misteriosa de excursionistas y cazadores expertos en su entorno, y decidió llevar a cabo una investigación. En aquel momento no lo sabía, pero acababa de embarcarse en una tarea casi insuperable que le llevaría años de investigación, y que culminaría en un extenso trabajo que sacaría a la luz estos misterios. Empezó filtrando ciertos factores para poder centrarse únicamente en los incidentes que desafiaban la explicación, la lógica o el comportamiento convencionales. Excluyó los casos que implicaban juego sucio, enfermedad mental, ataque animal, ahogamiento o arrastre por la corriente, y los casos en zonas urbanas. Con el tiempo, observó que estas desapariciones formaban grupos, congregándose específicamente en torno a los parques nacionales norteamericanos y los grandes lagos. Paulides concluye que algo extraño está ocurriendo. Algo tan indefinible como escurridizo, tan inquietante como misterioso. Piensa que podría haber un desconocido detrás de estas desapariciones. Uno que es inteligente y paciente. Depredador e invisible. Lo que sigue es una selección de las desapariciones más extrañas, registradas en los parques nacionales de Estados Unidos y Canadá. Y hay que tener en cuenta al considerar estos casos, que las explicaciones convencionales se han descartado por completo o son extremadamente improbables. Posiblemente, el ejemplo más famoso de desaparición en un parque nacional, sea el de Dennis Martin. Un niño de 6 años que el 14 de julio de 1969 había salido con su padre, su abuelo y su hermano de 9 años, para ir de excursión a una zona conocida como Spencefield. Hacia las 4 de la tarde, Dennis, su hermano y un par de niños con los que había entablado amistad, decidieron jugar al escondite. Al terminar el juego, todos los chicos salieron de sus escondites, excepto él. No aparecía por ninguna parte. La última vez que alguien lo vio, corría hacia un arbusto en el borde del campo, detrás del cual había un espeso bosque. Su padre, William Martin, cada vez más preocupado, corrió 3 kilómetros por el sendero de los Apalaches con la esperanza de localizar a su hijo, pero no encontró nada. Durante 2 semanas, más de 1500 personas, helicópteros y perros rastreadores, impulsaron la búsqueda del niño desaparecido en un área de 56 millas cuadradas. Incluso, los expertos de los Boinas Verdes se unieron al esfuerzo, trabajando de forma aislada y sin relacionarse con nadie. La búsqueda dio resultado negativo y la gente encontró extraño el comportamiento de los Boinas Verdes. Por lo general, solo se recurría a ellos en asuntos relacionados con la seguridad nacional. El día en que Dennis desapareció, la familia Key, que estaba de excursión hacia el arroyo de Rowan, a unos 4 kilómetros de Spencefield, en línea recta, oyó un grito tremendo sobre las 5 de la tarde y 30. Eso fue 1 hora y media después de que vieran a Dennis por última vez. Cuando miraron en la dirección de la que procedía el grito, vieron lo que describieron como un oso cruzado con un hombre que llevaba a un niño pequeño al hombro, escabulléndose hacia el denso bosque. El FBI lo descartó, alegando que el margen de tiempo era demasiado estrecho, y que nadie podría haber recorrido esa distancia por terreno abrupto en tan poco tiempo. Sin embargo, un guardabosques que participó en la búsqueda, Matt Carter, demostró que esta afirmación era falsa,
cuando recorrió a pie el mismo trayecto en poco más de una hora. Trenny Gibson era una estudiante de secundaria de Knoxville, que visitó las grandes montañas humeantes durante una excursión en octubre de 1976. Iba con 40 compañeros de clase, y caminaban desde una zona de aparcamiento hasta un lugar llamado Andrews Bowl. A medida que avanzaba la tarde, los alumnos se iban dividiendo en grupos cada vez más pequeños, determinados por sus respectivas velocidades de marcha. Trenny iba unos 20 metros por delante de su grupo, cuando la vieron detenerse de repente en medio del sendero. Sus amigos contaron más tarde que miraba hacia un lado, casi como si hubiera visto algo entre los arbustos. A continuación se salió del sendero en la dirección hacia la que miraba y desapareció. La policía no creyó a sus amigos cuando le indicaron por dónde había abandonado el sendero, ya que era una pendiente pronunciada y seguida de bosque denso. Habría sido intransitable sin el uso de maquinaria pesada. A pesar de los enormes esfuerzos de búsqueda, Trenny Gibson no volvió a ser vista. En julio de 2010, un hombre llamado Eric Lewis estaba escalando el monte Rainier con 2 de sus compañeros. Todos estaban atados con el mismo trozo de cuerda, y separados entre unos 20 a 30 metros. El escalador principal, Don Storm, se detuvo a 4.500 metros y esperó a sus 2 compañeros, con la esperanza de que pudieran hacer cumbre juntos. Poco después se le unió el segundo escalador, Trevor, y ambos esperaron la llegada de Eric. No obstante, Eric nunca llegó. Después de enrollar la cuerda, descubrieron que no estaba atado al otro extremo, a pesar de que lo habían visto detrás de ellos momentos antes. Hacía mal tiempo y supusieron que se había soltado para descansar, lo que habría sido muy irresponsable, pero no inaudito. Al descender por la ladera de la montaña, no vieron ni rastro de él, y descubrieron que sus huellas parecían detenerse en medio de la nada. Los helicópteros rastrearon las laderas, pero no encontraron nada. Los equipos de búsqueda y rescate encontraron su mochila, su arnés de escalada y su pala de nieve a 4.000 metros de altura, pero Eric no apareció. Stephanie Stewart era una observadora de incendios forestales de 70 años, que trabajaba para el Parque Nacional de Jasper, en Alberta, Canadá. La noche del 26 de agosto de 2006, se encontraba trabajando en la remota torre de vigilancia de Athabasca, situada a 40 kilómetros al noroeste de Hinton. Su trabajo era muy importante. Durante el día vigilaba cualquier indicio de incendio forestal, y por la noche dormía en la torre. El 27 de agosto por la mañana no se comunicó por radio con su supervisor, tarea que debía realizar al menos 3 veces al día. Otro observador de incendios fue enviado a la torre para comprobar su estado, pero se dio cuenta de que había desaparecido. Lo único que faltaba en la cabina era su manta. No había señales de lucha ni de que hubieran forzado la entrada. La estufa estaba encendida y había una olla con agua, pero su contenido hacía tiempo que se había evaporado. Su furgoneta seguía fuera, y las autoridades no encontraron más huellas de entrada o salida que las dejadas por su propio vehículo. Estaba sana de mente y tenía una familia cariñosa. Parece poco probable que se marchara en mitad de la noche sin motivo aparente. Nunca se volvió a ver a Stephanie, y su desaparición hizo que el gobierno provincial modificara el funcionamiento de las torres de vigilancia en toda la región. Charles era un fotógrafo aficionado de 19 años de Virginia. En diciembre de 1974, viajó en autoestop a la costa oeste para pasar unas largas vacaciones, fotografiando paisajes por el camino. En enero del año siguiente, se quedó en casa de un amigo en Oregón. Planeó una breve excursión al lago Crater para fotografiar los bellos paisajes invernales, y regresar a casa de su amigo 2 días después. Sin embargo, nunca se le volvió a ver con vida. Se emprendieron enormes esfuerzos de búsqueda y rescate, pero no se encontró nada. Ni huellas, ni olores, ni testigos. Un año después, un par de excursionistas localizaron una mochila a 12 millas de la cabecera del sendero, y tras ser examinada por las autoridades, se determinó que pertenecía a Charles. Los guardas del parque enviaron una patrulla a caballo a la misma zona en cuestión de horas, y encontraron el cuerpo de Charles. O lo que quedaba de él. La escena era muy extraña.
Todo lo que encontraron de él fueron sus vaqueros, desabrochados, sentados en un tronco en medio de la nada, congelados en posición como si un hombre invisible estuviera sentado dentro de ellos. Sus calcetines sobresalían de las piernas por la parte inferior, como era de esperar, y dentro de ellos encontraron pequeños huesos de pie. A 3 metros encontraron la parte superior de su cráneo. Su camisa, abrigo, botas y demás pertenencias no aparecían por ninguna parte, y nunca encontraron el resto del cuerpo. Lo más enigmático de todo era cómo había llegado hasta allí. El día de su desaparición, el suelo estaba nevado, por lo que era imposible llegar hasta allí, aunque hubiera utilizado una moto de nieve. Un caso similar ocurrió en el territorio canadiense de Yukon, en 2004. Bart Schlaer, de 49 años, era según todos los que le conocían, el mejor hombre al aire libre del que jamás se haya oído hablar. Era inteligente, fuerte, estaba increíblemente en forma, y llevaba practicando el senderismo y la caza en las zonas salvajes de Norteamérica desde su preadolescencia. No había duda de su experiencia. En septiembre de 2004, contrató a un piloto para que lo llevara a una remota región a 175 millas al norte de Whitehorse, con la intención de cazar alces, solo. Iba bien equipado, con 3 cajas de provisiones en las que llevaba comida, material de acampada y equipo de caza. El piloto le dejó y quedó en volver 3 semanas más tarde para recogerle. Fue la última vez que se le vio. Cuando el piloto regresó, encontró el campamento de Bart montado y bien abastecido, pero no pudo ver ni rastro del hombre. La Policía Montada de Canadá realizó una búsqueda exhaustiva en la zona y encontró algunos dientes y fragmentos de hueso en el suelo, a unos 15 metros de su campamento. No muy lejos de estos restos, hallaron su mochila en el suelo y su arco de caza apoyado contra un árbol. El examen de los excrementos de oso y lobo en la zona descartó la posibilidad de que hubiera sido devorado por un animal más grande. De todos modos, sus amigos se apresuran a descartar esta posibilidad, afirmando que era un hombre demasiado hábil al aire libre como para haber sido sorprendido por un oso u otro gran depredador. Además, no había suelo removido ni ramas rotas que indicaran signos de lucha, y las autoridades se preguntaban por qué, en caso de haber sido sorprendido por un oso o un lobo, las provisiones de su campamento no habían sido asaltadas. Otro extraño caso ocurrido 2 años antes, en 2002, fue el de un topógrafo de 20 años de Ellerslie, Georgia. Christopher Tompkins formaba parte de una cuadrilla de 4 hombres, que trabajaba cerca de un bosque en el condado de Harris. Al final de la jornada, el equipo regresó a su vehículo y caminaba por Warm Springs Road, una carretera recta bordeada de bosque a ambos lados. Cada miembro del equipo caminaba a unos 15 metros de distancia, y Christopher era el último de la fila. A los pocos segundos, se había desvanecido. Sus compañeros volvieron al punto donde se le vio por última vez y encontraron unos 12 céntimos en monedas en el suelo. También descubrieron una de sus botas de trabajo enganchada en la alambrada que bordea la carretera, así como fibras de sus pantalones de trabajo. A pesar de una amplia búsqueda en la que participaron cientos de personas, Christopher nunca fue encontrado. Varios meses más tarde, se localizó su otra bota cerca de un pantano, a 900 metros de donde desapareció. Todd Gabb era un hombre de 22 años, de Michigan. La noche del 11 de junio de 2005, asistió a una fiesta de barriles de cerveza con su primo, pero se marchó sobre las 12 del mediodía y 30 porque se sentía cansado. No había bebido mucho, pero decidió volver a casa andando porque prefería no correr el riesgo de conducir bajo los efectos del alcohol. Hacia las 12:51, llamó a un amigo y se le oyó decir, «Estoy en un campo», antes de que el teléfono se cortara de repente. El amigo le devolvió la llamada, pero solo oyó una respiración agitada o el ruido del viento antes de que la llamada se cortara de nuevo. Todd intentó volver a llamarle 2 veces más, la última a las 12:57 de la mañana, pero no se supo nada más de él esa noche. Al día siguiente no acudió a una reunión familiar, lo que no era habitual en él, y cuando se descubrió que nadie más lo había visto después de la fiesta, sus padres, preocupados, denunciaron su desaparición. Se llevó a cabo una intensa búsqueda en la que participaron más de 1.500 voluntarios, y helicópteros equipados con infrarrojos. Buscaron y bucearon en los lagos y pantanos de la zona, pero no encontraron nada.
Era como si Todd hubiera desaparecido de la faz de la tierra. 3 semanas después, el 2 de julio, una pareja que paseaba por la orilla del lago Ovenal, vio algo en el agua. Parecía un hombre erguido, con la cabeza y los hombros balanceándose sobre la superficie del lago. Resultó ser el cuerpo de Todd Gabb. El lugar donde lo encontraron sorprendió a todo el mundo, ya que el lago había sido registrado varias veces en las últimas semanas y estaba en dirección totalmente opuesta a la que él había tomado. La causa de la muerte fue declarada ahogamiento bajo los efectos del alcohol. Pero no se encontró agua en sus pulmones y la tasa de alcoholemia era relativamente baja. Entonces, ¿quién o qué es responsable de estos asesinatos y desapariciones? Paulides es reacio a señalar a un culpable o causa en particular. Pero ha insinuado indirectamente varias posibilidades, y el tono de sus libros es altamente sugestivo de algo fuera de lo común. Los escépticos han cuestionado el trabajo de Paulides, argumentando que, a menudo, omite detalles que no encajan con su narración, y porque hay explicaciones racionales para los casos. Sus razonamientos incluyen ataques de animales, asesinos en serie, personas desorientadas, traficantes de drogas, muerte repentina. Los ataques de animales siempre dejan señales reveladoras, como sangre, carne, ropa, huellas, olores, lucha. En ninguno de los casos presentados por Paulides hay indicios de ello, por lo que se descarta esta posibilidad. Lo mismo puede decirse de los posibles asesinos en serie, es muy improbable que no dejen ningún rastro de haber estado allí. Perderse y desorientarse es plausible, pero muchas personas que han desaparecido conocían bien su entorno, ya que lo habían recorrido muchas veces antes. E incluso si se pierden, ¿por qué los grupos de búsqueda organizados, los perros rastreadores y los helicópteros con infrarrojos, no consiguen encontrarlos? En todos estos casos, los individuos estaban en su sano juicio, por lo que el suicidio es una causa poco probable. Desaparecer intencionadamente para empezar una nueva vida, por otra parte, podría ser una posibilidad, pero requeriría una gran cantidad de planificación y gastos, difíciles de ocultar a familiares o amigos. En cualquiera de estos casos, esto no explica por qué los equipos de búsqueda y rescate son incapaces de localizar cualquier rastro de ellos. Los traficantes de drogas que operan en regiones remotas no son algo inaudito. Después de todo, cualquiera que haya visto la serie de televisión Narcos, sabrá que Pablo Escobar utilizaba las selvas colombianas para ocultar sus operaciones de producción. No obstante, los parques nacionales de Norteamérica parecen un lugar poco probable para tales prácticas, dado el número de visitantes anuales. Los narcos sabrían que matar a alguien atraería más atención de servicio de parques nacionales, grupos de búsqueda y rescate y agentes de policía. Por último, la causa más probable de estas desapariciones es una enfermedad subyacente o una lesión sufrida durante una excursión. Paulides señala incluso que muchas de estas personas tenían algún tipo de discapacidad o dolencia, o declararon sentirse mal antes de desaparecer. Sin embargo, es muy extraño que los intentos de búsqueda y rescate sigan sin localizar sus cuerpos. Cabría pensar que una persona que se encuentra mal no se alejaría demasiado de los senderos establecidos, si es que lo hace. Dependiendo de la naturaleza de las lesiones, localizar víctimas de un accidente no sería difícil, gracias a los perros rastreadores y helicópteros de búsqueda con infrarrojos. Entonces, una vez agotadas todas estas explicaciones, ¿qué nos queda? Paulides se desconcierta por los elementos similares que presentan los casos que investiga. En los casos en que se encuentran cadáveres, rara vez hay zapatos o botas de las víctimas y suelen estar desnudos, sin que se logre determinar una causa de la muerte. Por supuesto, algunas personas han sugerido que estas desapariciones son el resultado de algo paranormal o sobrenatural. Las teorías abarcan desde espíritus hasta críptidos, abducciones alienígenas, portales interdimensionales y plantas que activan algún tipo de defensa contra la presencia humana. Por increíbles que parezcan estas afirmaciones, se han dado casos de personas que han experimentado estas cosas en parques nacionales y han vivido para contarlo. Existe un extraño fenómeno, del que han informado innumerables personas mientras practicaban senderismo, conocido simplemente como el silencio. Normalmente, cuando hay un gran depredador cerca, el bosque se queda en silencio, pero este fenómeno es totalmente distinto.
No solo se silencia toda la vida salvaje, sino que la brisa que susurra entre las hojas se apaga por completo y el aire parece espesarse, casi como si el tiempo se hubiera congelado. Según cuentan, es una experiencia increíblemente inquietante. La gente suele decir que se siente observada o acechada por algo. Jan Maccabee, esposa del prestigioso físico óptico Bruce Maccabee, experimentó este silencio sepulcral mientras cazaba con arco en Ohio en 2010. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde, y ella estaba en un árbol a unos 15 pies del suelo. Informó de que de repente todo se quedó en silencio, y en cuestión de minutos notó una extraña distorsión moviéndose entre las ramas, a unos 20 pies de su posición. La describió como una figura humanoide, y que parecía estar camuflada. Consiguió hacer una foto antes de que se alejara y volvieran los sonidos de la naturaleza. La imagen muestra lo que parece el borde de una cara, con el pelo asomando por detrás, a contraluz del sol. Podría tratarse de un fenómeno llamado pareidolia, pero es interesante de todos modos. Sea cual sea la causa de estas desapariciones, ya sea paranormal, sobrenatural o algo más ordinario, la perspectiva de perderse en un terreno tan vasto y a menudo inhóspito, no deja de ser aterradora.